Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y esta introducción es un poco agridulce. Agria porque estamos viviendo en Ecuador un momento de paro nacional con muchísima represión militar y policial de parte del Estado. Hay algunas comunidades rodeadas con convoys militares que dicen ser humanitarios, pero que al mismo tiempo estas comunidades han sido privadas de electricidad, han sido privadas de comunicación celular, por lo tanto están aún más vulnerables. Y eso nos da muchísima tristeza, nos llama a utilizar todos nuestros medios para protegerlas y para garantizar el derecho básico de la protesta. Dicho esto, quiero recordarles que todas las opiniones vertidas en este podcast son personales. En nuestra red hay muchísima diversidad. Lo que decimos los anfitriones no necesariamente representa lo que varias personas del colectivo sienten o piensan. Así que quería poner eso a consideración. Y por ese lado también viene la parte dulce de esta introducción, porque justo la invitada de hoy habla sobre la regeneración de organizaciones. Es una experta que ha ayudado a varias organizaciones y comunidades a encontrar sistemas que permitan el bienestar de la comunidad y puedan satisfacer la mayor cantidad de necesidades colectivas e individuales al mismo tiempo. Nos da muchísima esperanza que se vayan conformando estos sistemas. Decirles que desde la red muchos de nosotros estamos también apuntando a eso, a tener nuevas gobernanzas con límites claros, pero también amorosos, que contemplen las necesidades colectivas, las del planeta también al mismo tiempo. Así que hay un rayito de esperanza también en este episodio. Antes de pasar a la entrevista, quiero recomendar también echarse una escucha del episodio con Camila Reyes de Resuena Colombia. Ese episodio se llama Comunicación para la Paz y acabé de hacer un curso con ella sobre comunicación no violenta y está buenísimo como para poder transitar el conflicto desde otras perspectivas, priorizando lo que nos une. Así que súper recomendada esa herramienta y el episodio es una súper buena entrada para poder comprender un poco de qué se trata esta metodología para conectar con los otros humanos. Recordarles que este podcast se sostiene solamente por los aportes de sus miembros. Agradecemos un montón todos quienes se apuntan a sumar un granito de arena para que este podcast se edite y pueda salir al aire. Mucho del trabajo que está atrás de este podcast es voluntario. Quiero agradecer nuevamente a nuestras voluntarias que hacen posible que este podcast llegue a más personas a través de redes sociales, de historias, de boletines. Les quiero nombrar a Mónica Zamudio, Diana Troya y a Catherine Silva, que nos brindan un tremendo apoyo y son parte del equipo y están empujando a que esto suceda también, así como nuestra comunidad de miembros. Así que muchísima gratitud. Y a quienes activan su membresía tienen beneficios en proyectos nacionales e internacionales, físicos y online. Y pueden ver esos beneficios en radiosemilla.com/beneficios para que se vayan enamorando de los descuentos y mimos que tienen nuestros miembros. Hoy quiero mencionar que otra invitada de nuestro podcast, que se llama Paula Jaramillo y tiene un episodio sobre cooperativas, abrió su tienda física de productos orgánicos en el norte de Quito. Y ella también está brindando beneficios para miembros, así que pueden darse un salto por ahí. Les vamos a dejar en las notas del episodio toda la información. Y festejamos que también, así como hay ciertos espacios que están en conflicto, otros espacios están naciendo con propuestas y alternativas de lo que sí queremos para nuestros futuros. Sin más noticias, pasemos a la entrevista. Hola Amada, muchas gracias por estar en Radio Semilla, gracias por la paciencia, tuvimos un montón de ajustes tecnológicos, pero ya estoy súper contenta de que ya los resolvimos y podemos comenzar esta conversación de la que las dos teníamos tantas ganas de iniciar. ¿Cómo llegas hoy? Cuéntanos.
Muchas gracias, Daniela. Un placer estar aquí y sí, con todo y las dificultades tecnológicas, pero lista aquí para nuestra charla, nuestra conversación. Gracias por la invitación. Hermoso. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Ya sabes, esa es costumbre en Radio Semilla. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo soy originaria de una región en el norte de España, el País Vasco o Euskal Herria, como le decimos en euskera, en nuestro idioma originario. Y bueno, ahí nací en una ciudad que se llama Vitoria-Gasteiz. Ahí crecí toda mi infancia y adolescencia, bueno, entre la ciudad y también el pueblo de mi familia materna, que está en la montaña, en la zona alavesa, entonces con esa realidad entre ciudad y pueblo o las zonas más rurales. Y nada, y estuve hasta incluso en la época de formación. Yo me formé como ingeniera en diseño industrial, entonces muy enfocada a lo que eran procesos de diseño de objetos y productos y todo lo que eran los sistemas productivos, la cadena de valor, ya sabes, esto es de cómo analizar integralmente, pero desde una lógica más, sí, tecnológica o técnica del objeto. De hecho, es una región con fuerte vocación industrial, con un desarrollo industrial muy diverso. Entonces, era bastante natural para mí en ese contexto ir hacia una ingeniería que me permitiera atender un poco esa inquietud que tenía de crear, ¿no? Pero yo en sí me denomino más como diseñadora, por esa parte de el diseño ha estado acompañando diferentes etapas de mi vida y como un hilo conductor, y que empezó un poco por esa parte del diseño de objetos, de productos, y desde una lógica más de tangible y material. Y que después de, precisamente cuando estaba formándome en esta ingeniería, tuve un accidente en el que mi salud se vio bastante afectada y me paró durante varios meses. Un accidente de rodilla en el que pues tuve que estar en cama bastantes meses, y esos meses fueron de estos puntos de inflexión que digo yo, de esas crisis necesarias en la vida para cuestionar un poco hacia dónde quería dirigir y hacia dónde quería seguir enfocando mi proyecto de vida, porque a pesar de que me gusta mucho el diseño de producto y cada vez que tengo oportunidad lo hago de una forma quizás más artesanal, no tan pensando en la lógica industrial, pero el diseño de productos y objetos me parece, es algo que me interesa mucho y que sigo trabajando ya más como afición. Pero pensaba en el potencial que tienen las herramientas de diseño, las estrategias de diseño, de innovación y de crear nuevas soluciones a esos problemas que muchas veces tenemos presentes y que no conseguimos resolver. Entonces, en esas inquietudes y en ese estar encamada, pues decidí irme a explorar otras formas de diseño aplicado en otros contextos. Entonces, de ahí me fui para Francia, donde seguí la línea del diseño de producto, pero ampliándolo más, ya no tanto desde una lógica productiva o de medidas o de materiales o de funcionalidades, sino desde una lógica más amplia de qué efecto generaba en las vidas de las personas, qué hay detrás en las personas que utilizan y necesitan estos productos, y ahí se fue ampliando mi entendimiento del diseño a otros ámbitos, ¿no? Cómo podemos diseñar servicios, cómo podemos diseñar procesos colectivos, incluso ahí ya empezaba esta inquietud, ¿no? Desde cómo integrar a las personas en la propia solución de sus necesidades y realidades, y no solo como un público al que dirigirse, sino involucrando de forma participativa a las personas en sus procesos. Entonces ya ahí empezaban esas inquietudes a encenderse, y de ahí, como seguía con más hambre de entender hasta dónde podía llegar esto de aplicar los procesos de diseño, me fui a India, donde hice una maestría. Esta maestría era de diseño transcultural. Entonces, precisamente, un programa muy lindo en el que nos cuestionaban mucho desde qué paradigmas
diseñamos, ¿no? Sobre todo cuando venimos desde el mundo académico occidental hacia otras realidades y otros contextos, como puede ser una cultura tan rica, tan diversa y tan única como puede ser la diversidad cultural en India, y a cuestionarnos mucho esos principios y creencias y sistema de lo que es correcto o no correcto, lo que debería de suceder en un proceso de diseño, cómo debería de verse el resultado. Esa formación me permitió también algunas herramientas de estudio etnográfico, sociológico, antropológico, entonces también ya se enriquecía un poco esa mirada más técnica del producto y de la intervención del proceso con otros factores más de análisis y de cuestionamiento más sistémico desde otras disciplinas. Y ese fue otro punto de inflexión fuerte en mi vida porque igual amplió y me hizo cuestionar muchas de las verdades que a veces traemos de lo que debe de ser o cómo debe de ser el desarrollo, cómo se debe de ver el resultado de un proceso, cómo debe de resolverse las problemáticas, porque en los casi 3 años que viví allí, que estuvimos desarrollando diferentes tipos de proyectos, desde infraestructura escolar de bajo costo para escuelas que no tenían la infraestructura básica y donde teníamos grupos, a veces salones de muy pocos metros cuadrados con 50 niños desde los 3 años hasta los 12 conviviendo en un mismo espacio y sin siquiera infraestructura básica. Entonces, ¿cómo podíamos facilitar herramientas en ese contexto? Hicimos proyectos también de sistemas de bajo costo de recolección de agua de lluvia, porque yo vivía en la ciudad de Bangalore, una ciudad que en los últimos años, en la última década, había cuatriplicado su tamaño. Y el desarrollo de toda la mancha urbana y lo que es la infraestructura urbana se había dado como se había dado, ¿no? Entonces, el hecho de que había una gran parte de la población que no estaba pudiendo acceder a un recurso básico como el agua para su vida cotidiana, y entonces estuvimos trabajando en zonas de slums, sobre todo, para hacer diseños de herramientas que pudieran hacer una captación de agua de lluvia sin tener que hacer grandes inversiones, sino con las propias herramientas que tenían a mano y fomentando ese codiseño de cómo podemos luego multiplicarlo y que sea un recurso abierto para que puedan aplicarse en diferentes contextos. Ese tipo de proyectos todavía, como ves, muy en la línea de infraestructura, objeto más tangible, pero haciendo los procesos cada vez más participativos y también empezando a trabajar ya con emprendimientos, ¿no? Emprendimientos colectivos, por ejemplo, con grupos de mujeres que estaban colaborando en particular con una fundación, con la Fundación Vicente Ferrer, que se dedican a la integración de personas en un estado, en el estado de Andhra Pradesh, y que ahí estábamos generando colaboraciones para cómo desde la perspectiva de diseño podíamos abordar a una integración de lo colectivo hacia una estructura más cooperativa y que las personas artesanas que ya trabajaban ahí en ese contexto pudieran unirse en una organización más incluyente, que les diera la fortaleza para poder dar el siguiente paso en su incorporación, inserción y fortalecimiento económico e incluyendo herramientas de diseño. Entonces, ahí ya empezaba yo con procesos más grupales. Mi estancia en India, como te decía, duró como casi 3 años haciendo este tipo de proyectos y llegó un momento en el que, por temas de trámites de visados y demás, me regreso al País Vasco a tomar distancia también de todas esas, eso que me encamó y que me lanzó al mundo, a tomar otra vez perspectiva y ver cómo seguía el recorrido o hacia dónde. Y haciendo esta reflexión después de las vivencias en India, era cómo el diseño, y todavía tomando el diseño, pero ahora aplicándolo en otro ámbito, podía apoyar en el fortalecimiento y en la generación de innovación pedagógica y educativa por
el papel clave que juega en la hora de formarnos para poder transformar nuestras realidades. Entonces, como el sistema educativo actual, diseñado bajo otras lógicas, unas lógicas muy orientadas a prepararnos para un sistema productivo, a cumplir unas tareas específicas con unos fines y unos objetivos, y no tanto a la exploración de las posibles potencialidades internas y personales y cómo puede desarrollarse otras formas de educación que puedan ser más integradoras y más holísticas. En esa inquietud, empecé a colaborar con una cooperativa en el Grupo Mondragón, que es un grupo empresarial cooperativo muy grande en esa región, en País Vasco, en el norte de España. Y en esa cooperativa estuve haciendo varios proyectos de innovación educativa y pedagógica muy interesantes. Entre otros, por ejemplo, exploramos cómo podía ser utilizar herramientas de psicodrama y de terapia grupal, pero utilizada para formación de formadores, ¿no? Para que el profesorado y formadores puedan estar más sensibilizados con las propias dinámicas y necesidades que el grupo pueda traer y el papel que juega la situación psicoemocional del grupo y como colectivo y de las personas y participantes individuales. Entonces, hubo varios proyectos muy interesantes y en ese no estar saciada del todo de salir al mundo, desde esta cooperativa volvieron a invitarme a poder venir a México a trabajar en la puesta en marcha de una universidad. Entonces me llegué a Querétaro allá por el 2015, si no me equivoco. Y estuvimos ahí en la puesta en marcha. Primero me ocupaba de la dirección académica de la Facultad de Ingenierías, entonces poniendo en marcha todo lo que era la facultad y un poco rescatando esa formación técnica en ingeniería que te mencionaba al inicio, para poner en marcha los diferentes programas, pero pensando en que el modelo educativo pudiera integrar no solo una formación técnica, sino también los proyectos de vida de las y los estudiantes, integrar también principios de economía social y cooperativismo, ya que esta universidad pertenece al grupo cooperativo y donde se busca promover la economía social y el cooperativismo como posible salida, a menudo desconocida, pero muy viable también para estos jóvenes que pudieran ver esa otra realidad también de mercado laboral y una serie de aplicaciones en el modelo educativo para que la experiencia propia vital de formación fuera bastante integral. Estuve en esta universidad trabajando primero en esta facultad, después ya me ocupé de la vicerrectoría de vinculación empresarial y ahí ya trabajábamos mucho más de la mano no solo con la comunidad estudiantil de la universidad, pero ya más hacia vinculaciones hacia el exterior con diferentes tipos de empresas y organizaciones que requirieran de formación, pero específicamente y haciendo mucho hincapié con cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de consumo, productoras, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con no solo cooperativas de México y con las que ya trabajábamos desde España y desde el País Vasco, pero también con otras cooperativas de Ecuador, de Perú, de Honduras, y ahí estuvimos realizando varios proyectos de formación, de certificación y de acompañamiento y de asesoría a varias organizaciones de este tipo. Llega un momento en el que en la pandemia, me has preguntado por la infancia y me he brincado hasta antes de ayer, pero yo sigo, si no me interrumpes, yo sigo. Y en en la pandemia, a pesar de que me gustaba mucho y me gusta mucho el ámbito académico y trabajar en instituciones educativas, creo que son un espacio donde en la academia, ¿no?, se forman muchas ideas, hay mucha creatividad y mucha frescura y se hacen unos análisis y debates interesantes, pero siempre tenía la inquietud de cómo, y mirando a ese trabajo que inició en India y todo el recorrido, trabajando más a nivel comunitario, cómo facilitar la llegada de diferentes herramientas muy poderosas en la mejora de los procesos internos, de incluso la gobernanza interna, cómo poderla hacer llegar a
pues a otras organizaciones que no tienen acceso, ¿no? Muchas veces a los recursos Ajá. de las instituciones y organizaciones que están más establecidas. Entonces ahí empieza la semilla de Ingoing, que es nuestra cooperativa desde la que trabajamos en la actualidad. Y Ingoing se creaba para precisamente llevar a cabo procesos de codiseño participativo y acompañamiento con organizaciones de diferente índole y naturaleza, pero sobre todo que tuvieran retos en materia de gobernanza interna, de salud interna organizacional, de cómo generar una vida más habitable dentro de la vida organizacional y que además se basará en potenciar la inteligencia colectiva, la inclusión e integración de las voces y que eso se ponga al servicio para generar estrategias mucho más informadas, ¿no? Desde las propias realidades y riqueza que de por sí cualquier organización tiene en su interior, escuchando e integrando a las personas y sobre todo creando herramientas y hojas de ruta muy claras para ver cuáles son esas transformaciones que se quieren hacer. Entonces, desde ahí ya empezábamos a trabajar este término sin saberlo, que ahora ya sí, pero en ese momento no lo denominábamos como tal, pero sí la regeneración organizacional, ¿no? Entonces, como en un mundo en el que estamos mirando a regenerar nuestros ecosistemas, regenerar nuestra tierra, a restaurar suelos, a poder incidir de una forma no solo de impacto cero, sino de una forma de transformación necesaria y de replantearnos muchas de las formas y los actuales que tenemos y procesos productivos y formas de sistemas agroindustriales, etcétera. Nosotras hemos querido trabajar desde esta reformulación y regeneración también de las organizaciones y cómo fortalecer que la gobernanza no solo sea un papel o una intención o un deseo, sino una gobernanza que realmente escuche las voces, las integre y sobre todo se adapte a un mundo que cada vez vemos más incierto, más complejo, ambiguo y ante el cual, ante una incertidumbre al exterior, lo mejor que podemos hacer es entrenar nuestra resiliencia interna y capacidad de adaptación como organismo vivo, ¿no? Entendiendo la organización como un organismo vivo y eso cómo se entrena. Entonces trabajamos mucho ahora a día de hoy, ya me vine hasta el presente, con organizaciones de diferentes naturalezas y en diferentes territorios, porque ahora ya no estoy en México, ahora estoy, desde hace un par de años vivimos en un pueblo pequeño en Álava, en el País Vasco, pero incluso desde ahí seguimos trabajando con México, por eso decía que estoy ahora aquí, porque estamos llevando a cabo unos proyectos y desde esa lógica de poder acompañar en el fortalecimiento de las organizaciones en todas estas necesidades que a veces no están atendidas por no tener un diseño intencionado al respecto. Sí, me has leído la mente con las preguntas porque he estado pensando justo en preguntarte qué es regeneración para ustedes y qué es lo que hacen, pero ya solamente has fluido con todo lo que quería preguntarte. De todos modos, quisiera profundizar en algunas cosas. Por ejemplo, entiendo que tienen mecanismos o herramientas para ir hacia esta transformación y esta regeneración organizacional y social. Vi mucho en sus páginas sobre la sociocracia, pero quería saber sobre otras herramientas y dónde las practicaste por primera vez, ¿no? ¿Dónde las incorporaste? Porque siento que muchas veces leemos y tenemos en teoría, pero solo hasta incorporarlas en la práctica como podemos saber si funcionan o no. Entonces tenía esa duda, quería saber de dónde has agarrado tus herramientas y por qué son tan potentes para ti. Claro. Pues como bien dices, trabajamos con un universo de herramientas, así le llamamos, ¿no? Como una caja de herramientas o un universo metodológico, porque finalmente cada organización es un mundo, cada sistema, no importa si de organización empresarial, organización de diferentes naturalezas u objetivos, pero cada uno tiene sus realidades, su cultura interna, su propia forma de funcionamiento, está ubicada en un territorio específico, en un sistema comunitario específico o social específico. Entonces, por eso
no creemos en el café para todos, no creemos en una fórmula que sea copiar-pegar, sino que traemos nuestra batería de, como decía, ¿no? Un universo metodológico para poder ver cuáles son las necesidades de esa organización, y por eso empezamos siempre con una primera etapa de diagnóstico en el cual aplicamos el pensamiento sistémico como primera clave metodológica, ¿no? Pensamiento sistémico para poder entender la organización, como decía, un sistema complejo, multinivel, donde ahí conviven tanto la realidad personal particular de cada uno de sus integrantes, pero también la vida interna de cada uno de los equipos que pueda haber, y luego las propias estructuras de la organización, donde se genera el andamiaje, digamos, sobre el cual se sostienen todas estas vivencias y objetivos y experiencias de cada equipo y de cada individuo y de cada persona. Y luego, además, entendiendo la organización en esas otras dos capas, ¿no? En el que se apoya en un sistema socioeconómico y en un territorio determinados. Entonces, para poder entender y poder plantear un acompañamiento adecuado, empezamos por ese análisis de un diagnóstico sistémico. El diagnóstico sistémico, por primera vez, recuerdo que me lo mostró una maestra de la maestría en India, y ya ahí hicimos algunas aplicaciones en talleres grupales donde hacíamos un trabajo colectivo con diferentes comunidades para el mapeo de sus sistemas. Entonces ha sido una herramienta que me ha acompañado ya desde hace un tiempo y que creo muy poderosa para hacer un entendimiento común, sobre todo cuando trabajamos en procesos grupales y participativos, un entendimiento común de una foto inicial, ¿no? Y compartida de cómo vemos nuestra realidad, y ese mismo diagnóstico no lo hacemos solo desde nuestra mirada, sino lo hacemos de forma participativa, integrando las aportaciones de diferentes personas y agentes de ese sistema en cuestión. Y después ya pasamos a una siguiente etapa, que es la creación de una intención compartida. A veces, y sabemos, ¿no? Todas las organizaciones, o muchas organizaciones, declaran su filosofía de la visión y la misión y los valores, y ahí se queda como una declaratoria al mundo de lo que desearíamos poder llegar a ser o hacer, pero muchas veces se nos queda en una declaratoria alejada de los proyectos personales o las voces internas de cada persona. Entonces, incluso ahí nos vamos a, bueno, ¿cuál es realmente el para qué de esta organización, la intención colectiva, y sobre todo esta filosofía, cómo la vamos a bajar y materializar en una cultura de trabajo, que no se nos quede solo en un manifiesto de intenciones, sino articular y diseñar, así como diseñamos procesos productivos, así como diseñamos procesos de contabilidad, así como podemos diseñar espacios para reuniones directivas, también podemos diseñar herramientas y espacios para el cuidado de la cultura organizacional, del cuidado de las personas, de cómo vamos a trabajar en torno al cuidado, qué es cuidado para nosotros y nosotras como organización. Entonces, hacemos mucho trabajo en ese desgranar, en esa fase de intención, desgranar esa filosofía más abstracta en cómo lo vemos materializándose en una cultura del día a día, ¿no? En herramientas concretas. Posteriormente pasamos a una siguiente fase en la que enfocamos el trabajo a la gobernanza. Entonces, en esta fase es, bueno, esta gobernanza, la gobernanza de nuestra organización, cómo necesitamos que sea, cómo necesita nuestro sistema que podamos tomar decisiones de una forma ágil, eficiente, pero sin perder la inclusión y la integración de las voces, y por eso trabajamos con diferentes herramientas, pero nos apoyamos mucho en la sociocracia, como bien mencionabas, no siempre en su totalidad, sino a veces rescatando algunas herramientas puntuales o algunas prácticas puntuales buenas prácticas para irlas integrando en la necesidad de esa organización en cuestión, porque cada organización también tiene un proceso evolutivo diferente. Algunas todavía son muy jerárquicas, otras ya llevan un tiempo generando mayor integración, o las propias cooperativas ya tienen por estatutos establecidos una serie de órganos de gobernanza en la que en teoría se distribuye el poder y tienen ya unos procedimientos y formas de funcionamiento. Entonces, bueno, según cuál es la naturaleza y estructura inicial de la organización en cuestión, bueno, pues leemos para alcanzar esa intención o visión compartida cuál es la gobernanza que mejor se adecúa. Y en ese sentido, como decía, la sociocracia nos ayuda a
aquellas organizaciones que necesitan desarrollar una descentralización de su toma de decisiones, una autonomía mayor de sus equipos, pero sin perder la comunicación interna, el flujo de informaciones y el cuidado de la foto completa. Trabajamos mucho con los círculos sociocráticos, creemos es una herramienta muy poderosa. Y una vez hemos trazado cuáles son la estructura organizacional o actualizado, porque ya existía una estructura organizacional, sino actualizado a las realidades que se desean llevar a cabo, y distribuido y definido cómo va a ser el modelo de gobernanza, cómo se van a tomar decisiones, qué vamos a hacer cuando suceda un conflicto, cómo nos damos retroalimentación y cómo informamos de aquellos procesos o algunos elementos que no puedan estar funcionando. Entonces vamos definiendo todo eso para llegar a la siguiente fase, que es la de la innovación centrada en la vida. Y en ese aspecto, en esta fase, estamos hablando ya de siguientes pasos concretos. Puede ser tanto en lo que hacemos, pero también en cómo lo hacemos y qué necesitamos para que eso que hemos intencionado en las fases previas se defina, ¿no? Qué mecanismos de comunicación interna, cómo las vamos a llevar a cabo, cada cuánto, con qué frecuencia, quién es responsable, y que bajemos a productos, entre comillas, específicos, todos aquellos elementos que necesitamos concretar para que haya acuerdos conjuntos. Y por último, una última fase que solemos llevar a cabo en nuestro acompañamiento desde INGOAIN es la medición de la transformación, del nivel de transformación, para que podamos, cada ciclo, porque las organizaciones al final no siempre están, tienen sus propios ciclos y tienen sus propios procesos, y cuando hayamos cerrado un ciclo poder decir, qué siguiente paso queremos dar en ese proceso evolutivo que tenemos en conjunto. Y ese también hacerlo de forma participativa y medir el impacto no solo, la transformación más bien, no solo en materia del fortalecimiento de la organización, sino también cómo estamos regenerando la vida de las personas que la integran, de otras comunidades en las que incidimos y del territorio donde formamos parte. Qué chévere. Entiendo que tienes algunas certificaciones para poder llevar estos procesos y acompañar estos procesos. ¿Nos puedes contar cuáles han sido las más importantes para ti? Sí, claro. Además de las formaciones que he mencionado antes, creemos que precisamente todo el movimiento regenerativo, nuevas herramientas de gobernanza, son herramientas que se están construyendo y donde ahora hay mucha innovación puesta y están saliendo muchas formaciones. Entonces, para nosotras también es muy importante mantenernos conectadas con esas herramientas y formarnos en ellas. Y entonces, en el 2022, si no me equivoco, 21, por ejemplo, formé parte de la formación de Regenerators Academy. Es una formación basada en un libro de liderazgo regenerativo de Laura Storm y Giles Hutch, en el que se generan diferentes herramientas y capacitaciones para poder facilitar la transformación de organizaciones desde una mirada regenerativa. Entonces, es una certificación muy interesante que dura casi el año, si no me equivoco, y donde luego además nos da acceso a una comunidad más amplia de otras practicantes en el ámbito regenerativo, donde hay desde arquitectos que están implementando herramientas de regeneración en la arquitectura, consultores y facilitadores, educadores, una comunidad muy amplia para poder hacer intercambio de conocimientos. Y hace un par de años también, después de haber tomado varias formaciones en el ámbito de la sociocracia, desarrollé la certificación de facilitación sociocrática para ya de alguna forma también tener, ya sabes, el respaldo aval de poder aplicar este tipo de procesos de facilitación en materia de gobernanza sociocrática. Fantástico. Tengo algunas preguntas así más operativas. Claro. Por ejemplo, caminando hacia una gobernanza participativa, cuando hay urgencias o los recursos son limitados y el tiempo son limitados, ¿cómo se logra mantener esta operatividad, incluyendo y llegando a consensos, digamos, de manera colectiva, sabiendo que el colectivo sí quiere ir hacia ese lugar o no, sobre todo cuando hay una urgencia? ¿Tienes alguna recomendación?
Sí, bueno, el aspecto de la gobernanza adaptativa, bueno, principalmente es que la estructura de gobernanza no sea así porque solo la tengamos así establecida, sino que realmente responda a nuestras realidades actuales, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de una gobernanza adaptativa, es que hay ciertas decisiones. Hay cierta jerarquía, por ejemplo, en el ámbito de la sociocracia podemos tener diferentes círculos que se van expandiendo o retrayendo en fractalidad dependiendo de las necesidades propias de la organización. Va a haber siempre un círculo central en el que se toman las decisiones más estratégicas para la organización y puede haber círculos departamentales a las que se les da la competencia o la autoridad o el dominio de poder tomar ciertas decisiones sin necesariamente tener que pasarlas todas por el círculo central, sino porque se le da tanto un objetivo claro a ese círculo como o varios objetivos claros y también una autoridad para poder tomar ciertas decisiones y en qué dominios, en qué ámbitos. Entonces, el hecho de tener equipos semiautónomos que nos permiten, bueno, pues que cuando hay una decisión más operativa, el círculo en cuestión pueda tomar la decisión pertinente, informando posteriormente al círculo general, obviamente, ¿no? Y asegurando que hay un flujo entre círculos más centrales y más periféricos, pero siempre asegurando que haya ese flujo de información, pero sin que esto entorpezca la toma de decisión. Y en algunas ocasiones, y siempre lo decimos, tampoco está peleado con que en una situación de alta urgencia, a veces la toma de decisión dependa de una o pocas personas, sabiendo que esas personas lo están haciendo con una mirada amplia de los intereses colectivos y de lo que la organización y el colectivo necesitan. Pero sí buscaríamos en ese caso, si hay esa urgencia, llamar a las y los integrantes de ese círculo en cuestión, que no deben de ser necesariamente toda la Asamblea General de una organización, sino aquellos a los que se les ha dado la autoridad y la responsabilidad de abogar por un objetivo en particular y confiar en que están tomando la decisión más oportuna para el conjunto, ¿no? Entonces, ahí también esa diferencia que a veces pensamos que la gobernanza participativa necesariamente siempre escucha en todo momento a todas las voces. Eso sería un sistema asambleario por consenso, que también puede ser y le puede funcionar a algunas organizaciones, pero pueden no ser tan eficiente en la toma de decisiones en las realidades y ritmos que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso, otras herramientas u otras estructuras pueden funcionar mejor sabiendo que todo está en la jerarquía que existe por ejemplo, la sociocracia es una jerarquía en el tipo de decisiones que hay que tomar, no de las personas, no un grupo sobre el otro, sino el tipo de decisiones más estratégicas o más operativas o puntuales que hay que tomar. Esa es, digamos, la forma en la que se organiza y ordena la gobernanza en estos casos. No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, súper. También quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué es más fácil, con qué es más fácil trabajar? ¿Con una organización que ya tiene un montón de años o con una organización nuevita? Porque supongo que hay pros y contras, ¿no? Cuéntanos tu perspectiva. Claro, cada contexto va a tener su panorama. A veces en organizaciones que ya llevan mucho tiempo recorrido hay cierta cultura de trabajo ya establecida, muchas veces algunos vicios internos, dinámicas no necesariamente saludables, incluso temas que llegan a la parte de relacional, interpersonal y donde el trabajo previo de preparación y de hacernos conscientes de nuestra realidad, qué elementos están bloqueando nuestro funcionamiento interno, qué potencialidades estamos desaprovechando por no tenerlos ubicados, qué elementos queremos transformar para volver más habitable y vivible y cuidadosa nuestra organización, puede llevar más tiempo, ¿no? Porque hay que purgar mucho, digamos, mucho de lo que se viene heredando. Pero al mismo tiempo también hay otro nivel de intimidad o de conocimiento mutuo que para el diseño de algunos aspectos o la definición de algunos objetivos ya hay un nivel de maduración que puede acelerar esos procesos. En cambio, en una organización de nueva creación no hay tanto, digamos que
restaurar en algunas ocasiones, aunque a veces sí, a veces nos sorprendemos, pero hay más trabajo que hacer en el nivel de profundización en esas intenciones, ¿no? Porque a veces cuando recién nos estamos juntando para crear un nuevo proyecto, una nueva cooperativa, una nueva iniciativa del tipo que sea, estamos todos bien emocionados y con mucha vitalidad y mucha pasión y muchas ganas, las cuales luego, bueno, pues en la vida y en el cotidiano generalmente van, regulándose, digamos, y cuando se empiezan a regular y empiezan a suceder nuevos retos, pues el hecho de que solo pusiéramos una visión y una misión y unos valores en el papel no fue suficiente para tener las conversaciones que necesitábamos para entrar más en profundidad de lo que realmente buscábamos, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo con un párrafo, pero después ya cuando viene ¿y esto cómo se materializa y cómo se va a ver nuestra decisión respecto a tal o cual tema? Empiezan a salir muchas diferencias porque no tuvimos las conversaciones previas. Entonces, en ese caso, en un proyecto de nueva creación, insistimos mucho en generar talleres y dinámicas participativas donde nos cuestionemos y nos preguntemos, bueno, ¿en qué escenarios nos sentimos más cómodos? En esos escenarios futuribles, ¿no? O de visión a futuro, donde nos sentimos más cómodas, donde sentimos que en colectivo resuena mejor esa... sí, nos lleva a pensar que es el camino a seguir, y toda esta parte es no tanto de restauración, sino de creación de profundidad y de esa lectura más interna, ¿no? De los nuevos proyectos. Entonces, como te digo, y como ves, más fácil, más difícil, pues yo ya a estas alturas creo que de cada proyecto es un mundo, y eso es lo mágico también, que es sentarnos a ver qué necesita este sistema organizacional de nosotras o de nosotros, y ante eso poder diseñar una estrategia única para esa realidad. Uh-huh. Hablaste también sobre la medición de impacto y me gustaría profundizar un poco en eso, como ¿cuáles son los indicadores que para ustedes son importantes y que las organizaciones suelen pedir? Estamos habituadas a venimos de una lógica en la que todo es medible cuantitativamente, ¿no? Entonces, a menudo incluso los indicadores que vemos que las organizaciones están estableciendo, o que diferentes sistemas de certificación o de auditoría de diferentes tipos plantean, van en esa línea, en la cantidad de programas o actividades ejecutadas, o de líneas realizadas, o de acciones llevadas a cabo. En nuestra experiencia, eso no necesariamente refleja la transformación interna que se está viviendo y cómo se está viviendo. Entonces, nosotros trabajamos mucho en la parte más también cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, para ver cómo ha sido esa transformación, tanto de lo colectivo como de la vivencia individual, como del fortalecimiento de la organización. Entonces, para eso no solo miramos los números de negocio o ¿no? los números de resultados cuantitativos, como te digo, sino también indicadores. En algunos casos, por ejemplo, hacemos una línea base al inicio del proyecto para poder medir cuál es el nivel de pertenencia y de satisfacción de las personas con su organización, qué tan alineado siento que está con mi proyecto de vida, siento una escucha y un cuidado hacia mi persona, una serie de elementos que llevamos a cabo a través de herramientas de medición cualitativa, como pueden ser encuestas, formularios y demás. Y después, a lo largo del proceso y al final, volvemos a aplicar estas herramientas para poder tener esa escucha fina de si la propia vivencia de las personas se ha transformado. También a nivel de equipos aplicamos una lectura inicial de cuál puede ser el paisaje relacional y el sociograma, ¿no? Cómo es la calidad de las relaciones y la situación interna dentro de un equipo de trabajo, y vamos generando nuevas fotos a lo largo del proceso para ver eso cómo está evolucionando, y al final del proyecto si aquellos bloqueadores que habíamos identificado se han podido resolver y cómo. Y como decía, a nivel organizacional también ver si eso se ha visto reflejado en el fortalecimiento de los resultados de la organización, y también planteando indicadores de medición del cómo la organización está incidiendo en su entorno, ¿no? Entonces pueden ser, ahora por ejemplo estamos haciendo un ejercicio muy interesante con la cooperativa de Las Cañadas en Veracruz, que es de una sistematización de
diferentes objetivos e indicadores de impacto según los 7 pétalos de la permacultura y los objetivos que como organización se han planteado para cada uno de estos 7 pétalos. Y cómo se van a medir, tanto algunos cuantitativamente, como decía, como otros más cualitativamente a través de encuestas. Entonces, indicadores de regeneración de suelos, indicadores de si se están respetando o no las zonas riparias en los ríos y en los arroyos, la medición y seguimiento a si hay vertidos en el entorno, cómo es el grado de adopción de la gobernanza sociocrática por parte de los participantes, cuál es la calidad de la toma de decisiones. Pueden ser muy variados los indicadores y dependerá también de cuál ha sido el objetivo inicial de la organización en cuanto a su transformación. Y los vamos adecuando y haciendo indicadores a medida para cada proyecto, ¿no? En algunos casos, como te digo, algunas cosas más cuantitativas y más tangibles, y cuando no lo son, pero que también creemos interesante monitorear y poder tener ya no solo la medición del final, sino que eso sirva como aprendizaje colectivo, como organización, de qué nuevas áreas tenemos que mejorar o cuáles todavía no hemos podido transformar para seguir avanzando. Qué maravilla, justo tenemos un episodio con Ricardo de Las Cañadas, entonces si quieren ahí en nuestros escuchas relacionarse un poco más de qué va ese proyecto y cómo se están transformando, también les invito a pasar por ahí. Y quería preguntarte a ti, Mada, me gustaría tener ejemplos de tu trabajo. ¿Sientes que hay alguna organización que fue maravillosa y que hubo resultados fantásticos? ¿Y cuál fue la peor implementación donde los resultados fueron un fracaso, para poder aprender de tus aprendizajes también? Claro, sí, bueno, pues ya que hablamos de Las Cañadas, este ha sido un proyecto muy bonito en el que además ahora este es el segundo año de acompañamiento y ha sido un proceso de transformación muy profunda, ya que, bueno, como quienes ya conozcan el proyecto, es una cooperativa que se ubica en el Bosque de Niebla de Veracruz, en México. Han hecho un trabajo espectacular desde el año 95, si no me equivoco, en la restauración del ecosistema del Bosque de Niebla, que estaba devastado por la ganadería intensiva de la zona, y donde a través de diferentes acciones de reforestación e implementación de sistemas agroecológicos y sistemas de permacultura como tal, de diseño de permacultura del propio rancho, han conseguido, bueno, pues una transformación maravillosa, además de sostener una cooperativa de unas 30 personas y sus respectivas familias de 2 comunidades aledañas en sus necesidades de trabajo y de soberanía alimentaria y de poder pues tener acceso a diferentes prestaciones y necesidades. Entonces, este proyecto, como digo, es un referente en el ámbito de regeneración, agroecología y permacultura. Y aunque estaban constituidos desde el 2005 como cooperativa y tenían un funcionamiento de algunos órganos y de algunas dinámicas de cooperativa que funcionaban debidamente, faltaba un siguiente empuje para que realmente la participación fuera más colectiva y no solo de un equipo motor que estaba traccionando desde el inicio del proyecto. Entonces, el trabajo que estuvimos realizando en el primer año de acompañamiento fue reactivar esa participación, ¿no? Cómo transitamos hacia lo que vemos que es una cultura participativa, cómo hago escuchar mi voz, dónde existen los mecanismos. En una operativa donde hay tanto que hacer todos los días, cómo podemos realmente abrir espacios, ¿no? Entonces, empezaron a crearse un calendario de agenda cultural interna de la cooperativa. Ahora están teniendo encuentros mensuales donde cada mes se reúnen no solo para ver qué necesita la cooperativa, sino también hacer formaciones en cooperativismo, celebrar logros, celebrar cumpleaños, generar diferentes espacios de integración y de vivir en conjunto comunitariamente. Y se desarrollaron mecanismos de cuidados, de escucha, de gestión de conflictos,
de diferentes índoles. En ese primer año el foco fue mucho en ese aspecto, entonces hicimos mucho trabajo grupal y presencial y empezamos también a avanzar en el fortalecimiento y el rediseño del organigrama, digamos, ¿no? Del sistema, de la estructura organizacional. Entonces se crearon varias divisiones donde los diferentes módulos productivos se podían agrupar según sus vocaciones, generar más sentimiento de equipo también, porque hasta entonces cada módulo tenía un encargado y se encargaba de sus resultados, pero estaban trabajando de una forma más fragmentada. Entonces, generar todo lo que era un trabajo y una transformación en colectivo hacia, muchas veces contra inercias en las que estamos y en algunas zonas en México y en Latinoamérica y en el mundo se ve mucho esto de patrón trabajador, ¿no? Esa lógica de la cultura del trabajo, de lo que diga mi superior o lo que diga el jefe o lo que diga el patrón. Entonces, ¿cómo revertimos esa cultura de, bueno, yo soy corresponsable, ¿no? Copropietario, pero también corresponsable de este proyecto y cómo cómo ejecuto esa responsabilidad y cómo llevo a cabo la responsabilidad de la toma de decisión y de la participación. Entonces, bueno, fueron una serie de elementos muy interesantes de transformación interna que nos llevaron a una maduración siguiente que ya pudiéramos dar un paso este año en estructuración y procedimentación, en mejoras en materia de comercialización y de la propia sostenibilidad financiera del proyecto, en materia de procesos y calidades y poder tener ciertos estándares para que, independientemente de qué persona las lleve a cabo, pueda haber un aseguramiento de las calidades y mejora de las mismas. Una actualización, como te decía, de este proyecto del sistema de indicadores, herramientas y momentos para el seguir cuidando el clima organizacional y trabajar mucho en este aspecto. Se han creado formaciones para poder, no solo formación cooperativa y en cooperativismo, sino formaciones que puedan mejorar el desempeño de las personas en sus respectivos puestos de trabajo y en general tener un desarrollo educativo en diferentes ámbitos de interés que puedan tener. Bueno, se han establecido unos fondos, ya existían los fondos sociales de la cooperativa, pero se han fortalecido pues, para que aseguremos que los socios y socias tengan acceso al fondo de vivienda, de salud, de una serie de retribuciones que pueda tener el ser parte de la cooperativa, una serie de elementos. Y por último también seguimos trabajando mucho con esa gobernanza distribuida. Entonces, no solo están las divisiones o círculos que se encargan más de la operativa, sino también en la gobernanza y en la toma de decisiones. Una decisión que se tomaban las decisiones obviamente en la Asamblea General, pero después se llevaban a cabo desde el Consejo de Administración y ahora este Consejo de Administración también tiene en la mirada de un Consejo de Vigilancia que acompaña el buen hacer de la cooperativa, una comisión de educación que se asegura de la formación continua de los integrantes, una comisión de conciliación y arbitraje que se encarga de gestionar los conflictos internos y de atender de forma preventiva incluso el aspecto de los cuidados relacionales dentro de la cooperativa. Entonces, han sido muchos niveles de intervención que hemos ido co-creando, porque no ha sido que llegamos desde Ingoing y planteamos soluciones, sino que todo eso se va construyendo en conjunto y vamos sobre todo atendiendo lo que emerge, ¿no? Porque podemos tener una hoja de ruta, pero vamos viendo cuáles son situaciones que puedan estar bloqueando, hay resistencias internas al cambio, hay diferentes elementos que juegan un papel en los procesos y entonces también poder ir atendiendo a los mismos. Eso como un proyecto que ya lo habíamos mencionado justo en la referencia, entonces por contaros un poco en qué ha consistido. Y esto ha consistido de reuniones periódicas, como decimos, de encuentros presenciales, de talleres participativos de trabajo en conjunto y también momentos de seguimiento más en remoto al logro de objetivos muy puntuales o al desarrollo de proyectos puntuales en conjunto. Otros proyectos que puedan estar siendo más retadores o hayan sido retadores, pues van en la misma línea, ¿no? En las que hay a veces donde hay una voluntad de transformación de
de todo el conjunto, y por mucho que nazcan resistencias y miedos, y es normal, pero de todos modos se quiere trascender esos miedos y resistencias, y otros proyectos en los que hay un bloqueo constante a la transformación por parte de una o varias personas, y en los cuales, bueno, pues llega un momento en el que por mucho que se quiera acompañar donde no hay una voluntad o intención, pues el recorrido llega hasta donde llega, ¿no? Y no hemos podido lograr que se transitara, y en algunos casos es más saludable incluso pensar, si no hay una capacidad de atender las necesidades colectivas, pues pensar en una posible separación o replanteamiento de la organización si no se puede atender esto. Pero hay de todo, y hay algunas organizaciones que necesitan otro tipo de atención u otro tipo de decisiones después de haber visto que no hay una posibilidad de trabajo, de sanación o de transformación interna. Súper interesante. Poniéndome en los zapatos así de empresas, que entiendo que tú también trabajas con empresas, veo que el motivo de ser de una empresa es el lucro, ¿no? Hay muchísimas organizaciones con fines de lucro. ¿Ven alguna relación entre el cuidado de las relaciones y de la gobernanza interna y los resultados económicos externos? ¿Tienes como algún dato que nos puedas compartir? Dato como tal, te lo debo. Sería interesante ver si incluso nosotras mismas hacer la cuantificación de algunos de los proyectos que hemos acompañado, pero sí puedo decirte que sí, el compromiso mutuo y el trabajo colaborativo ha reflejado en algunos proyectos en un aumento del pues sí, de los beneficios o utilidades o los propios ingresos del proyecto, por poder abordar las estrategias de una mirada más amplia y más fina, ¿no? Entonces, sí, tendríamos que sacar el dato como tal, pero de forma más empírica te puedo decir que sí hemos podido monitorear eso, que tanto la calidad de los procesos y productos que se llevan a cabo como el resultado económico como tal y la llegada comercial se enriquecen mucho si escuchamos las voces internas de los diferentes departamentos y de las diferentes disciplinas que hay, en lugar de solo una mirada, ¿no? Y en ese sentido, sí, aunque las empresas tienen en principio ese fin de, algunas empresas, ¿no? Bueno, hay organizaciones con fin de lucro, incluso estas, la idea es que además de poder mejorar su funcionamiento y resultados, también puedan ampliar la mirada a cuál es su papel en esos futuros colectivos, socialmente, humanamente hablando, ¿no? El conectar también con una intención de, por mucho que la intención inicial o principal sea el lucro, no solo puede ser el lucro, y hacer mucha pedagogía y conciencia de cómo podemos ampliar nuestro entendimiento de que no es una cosa o la otra, no es ser social y medioambientalmente responsable o generar lucro, sino que a través de estrategias de regenerar el entorno, de ser una intención más allá de uno mismo o de la organización propia, también esa abundancia puede repercutir en un beneficio para la propia organización. Entonces, es algo en el que hacemos mucho hincapié, ¿no? En mirarlo más allá, no como un pero que tenemos que cumplir, como un extra, sino que ese debería de ser la fuerza motora que nos lleva, y que la propia co-creación y la mirada más centrada en la vida puede incluso fortalecer nuestra organización y llevarnos a mejores resultados, incluso lucrativos, si así lo queremos mirar. Qué chévere lo que dices, porque a veces veo esta dicotomía, ¿no? Esta separación entre lo social y entre la conciencia del bienestar humano, ambiental, animal, fúngico, que podría estar como contrapuesta a ese bienestar económico. Y me encanta eso, poder envisionar futuros distintos, ¿no? Y
pasar de estos paradigmas de la escasez a la abundancia, de... No, precisamente eso, ese es uno de los elementos que hay que trabajar, bueno, que no sé si hay que trabajar, pero que invitamos a trabajar es esa reflexión personal también de los modelos mentales desde los que operamos, ¿no? La verdad, como sociedad estamos ahora absortos en un estado mental, incluso hay estudios científicos que lo están analizando desde las frecuencias mentales en las que estamos operando y que estamos en una frecuencia beta alto, que es cuando en una mayoría de la población estamos en un beta alto, y el beta alto es una frecuencia que se activa cuando estamos en modo de supervivencia, ¿no? Que es la que nos lleva a estos niveles de ansiedad, porque el cuerpo está pidiendo moverse ante un peligro y ante el peligro pues se activa esta aceleración de cardíaca, esta sudoración, estar de repente con una visión más túnel, porque necesitamos poder llegar al objetivo, que pueda ser, en el caso si estuviéramos en medio de la selva y siendo perseguidos por un jaguar, pues saltar y lograr escaparnos, ¿no? Pero estamos en una realidad empresarial, social, económica, que nos hace sentirnos así todos los días, y el cuerpo y nuestros sistemas nerviosos no están preparados para sostener esto. Entonces, nosotros sí nos planteamos el decir, bueno, pero ¿cómo es posible que, si la economía y las empresas en su origen debieron de surgir para dar un bienestar a las personas, ¿no? Y para dar un servicio y para que como sociedad prosperáramos y generar un bienestar común, en qué momento de la historia se nos traspapeló nuestra prioridad y nos pusimos a poner nuestro propio bienestar, salud mental, salud física, salud colectiva, relacional, supeditada a aquello que lo que se suponía que era el medio para lograr nuestro fin, ¿no? El medio era el capital para lograr el fin, que era el bienestar, y ahora estamos pateando nuestro bienestar para lograr como fin el capital, que además ese capital no distribuido, solo muchas veces acumulándose a manos de unos pocos, a expensas de lo colectivo y de la vida en general, ¿no? La vida, como tú decías, en todos sus niveles y ámbitos, y no humana y territorial. Entonces, sí, invitamos mucho en todos estos procesos, además de poder hacer el trabajo colectivo y el diseño de procesos y de las estructuraciones, que vaya acompañado de reflexiones personales e individuales desde ese sistema operativo que hemos heredado, que nos alimentan muchas veces las diferentes fuentes, ¿no? De información, de medios, de lo que deberíamos de aspirar a lograr a ser, y que nos lo cuestionemos para ver si estos ritmos de vida y priorizaciones y forma de llevarnos nos están llevando hacia donde se suponía que deberíamos de ir en colectivo. Entonces, sí, es un nivel importante en el que trabajar, ¿no? Personalmente también, y que seamos muy conscientes del poder de agencia que tenemos también de tomar ciertas decisiones, de cómo nos movemos en el mundo, de dónde decidimos comprar, de cómo llegamos a nuestra oficina y cómo nos relacionamos con compañeros y compañeras, desde si alguien me está diciendo que algo le está doliendo o que algo no le está gustando, cómo lo recibo yo, ¿no? Lo recibo desde la escucha activa y del querer entender y empatizar, o lo estoy escuchando desde la defensiva, desde ese modo de supervivencia, y entonces alimento más el conflicto. Bueno, hay mucha revisión que hacer también en esa capa. Qué locura, sí, siempre se traduce mucho al trabajo personal, ¿no? Quería hacerte un par de preguntas más, ya para ir como concluyendo con el tema. La una es que si tienes algún reto en este momento o tuviste algún reto muy difícil como acompañante de estas organizaciones, que nos quieras compartir, como cuál fue tu reto mayor como acompañante y al que te has enfrentado. Bueno, pues un reto para mí lo ha sido y lo sigue siendo, es que a menudo en ese deseo de transformación es acuerpar mucho la vida de la propia organización que acompañamos y sus dolencias, ¿no? Entonces, el poder poner a veces ese segurito emocional o de personal, ¿no? De
de poder decir, bueno, hasta aquí es hasta donde podemos acompañar y responsabilizarnos, a partir de aquí ya es la vida interna o incluso personal de quienes integran el proyecto, la empresa, la comunidad, lo que sea. Eso es algo que me resulta retador y en el cual, bueno, pues se me han ido a veces, ahora ya cada vez menos, pero a veces muchas horas de sueño, ¿no? Entonces sí, es en ese aspecto, en el poner límites o definir ese espacio de de alcance y de poder generar, poder acompañar de forma empática y de forma plena, pero de alguna forma también generando corresponsabilidad de a quién nos toca qué, ¿no? Esa es una. Y en este momento la verdad es otro reto es el tiempo y el volumen de trabajo. Afortunadamente estamos teniendo muchas peticiones ahí en la región del País Vasco, sobre todo, también aquí en México, pero en la región del País Vasco y en España se está viendo un cambio impulsado en parte por la Comunidad Europea y por las políticas nacionales, pero sobre todo desde ahí de fomentar cada vez más una descentralización de las instituciones y procesos más participativos y creación de políticas y de estrategias más desde las bases, porque ya se ha visto que el hipercentralismo institucional administrativo juega en contra de luego la operativa y funcionamiento. Entonces, en ese aspecto, pues en el querer hacer procesos participativos, afortunadamente nos están invitando a varios proyectos y la cuestión ahora es también de poder atender pues con calidad y mimo todos los procesos, considerando los volúmenes, ¿no?, de trabajo que tenemos en la mesa. Pero ese es el mal menor, vamos. Qué chévere, qué lindo saber que hay toda una movida territorial también apuntando a esta gobernanza más participativa, ¿no? Y a escuchar varias voces de esta inteligencia colectiva, que no es inteligencia artificial, sino que más bien somos todos juntos desde nuestras experiencias creando algo nuevo, ¿no? No, en ese aspecto, puntualizar también que, claro, es un tema que los procesos participativos, es decir, hay mucha gente muy quemada con lo que son los procesos participativos y muy desgastada y hasta desesperanzada porque en muchas ocasiones, al menos de aquel lado del mundo, se han llevado a cabo procesos participativos o disque participativos que igual se aplicaba una encuesta o una consulta popular o algo puntual y luego no había una continuidad, ¿no? Una devolución o una continuidad de la construcción en conjunto y era más una consulta puntual para decisiones que de todos modos se iban a tomar en una oficina cerrada o en un espacio más limitado. Y eso es algo que también genera desesperanza y frustración y con lo que nos topamos, a menudo hablando de retos, ¿no?, que he conectado ahora con este reto. Entonces, ese es otro reto, el cómo volver a esperanzar la desesperanza y volver a querer creer, ¿no?, y que en colectivo queramos creer otra vez en lo colectivo y en que en conjunto podemos avanzar después de que ya algunos términos y algunos procesos han sido minados con prácticas no necesariamente malintencionadas, pero sí prácticas que no eran lo que la grupalidad y el colectivo necesitaba, sino algo más puntual o más por cumplir expediente o porque había que decir que se había hecho la consulta, ¿no? Entonces, ese es otro tema retador que nos topamos y que requiere mucho mimo y cuidado y escucha y finalmente también, ¿no?, escuchar todas esas frustraciones y validarlas porque ahí están y vienen desde un lugar muy informado, no solo es por decirlo. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos en torno a esas resistencias? Porque ante un discurso dominante, como tú bien dices, ¿no?, estamos ahora un poco en la disyuntiva o en una dicotomía de una individualización, una hiperfijación por lo digital, por la inteligencia artificial, por el yo, y luego, por otro lado, un querer desde las grietas y desde las periferias y desde otros lugares seguir abogando por lo colectivo, volver a la raíz, volver a lo que eran nuestras prácticas en comunidad, volver a nuestros saberes originarios, volver a reconocer nuestro vínculo y relación con nuestros territorios. Pero claro, ya eso se nos ha
o se nos ha medio olvidado, o incluso cuando lo hemos querido hacer a veces hemos perdido la esperanza del proceso, porque una cosa es el escenario A, digamos, de lo digital individual es mucho más rápido y más instantáneo que lo orgánico, que lo que necesita más mimo, que el cuidado, que el trabajo. Y eso es estar navegando procesos que requieren lentitud, no sé si lentitud o mimo o otros ritmos en un mundo de la instantaneidad. Es retador y es algo que necesita también ese hacernos conscientes, ¿no? Que no estamos en los mismos ritmos ni debemos de estar en los mismos ritmos, por mucho que el tiempo del capital y de los ritmos externos nos están ahí apretando el talón y hay que entregar para mañana. Y dices, bueno, pues si lo puedo hacer pasado mañana, igual y me da tiempo de hacerlo con más mimo. Y ahí es donde navegamos, ¿no? Entre lo deseable de estos procesos y los ritmos del sistema y de los requerimientos que nos vienen a veces establecidos desde fuera. Qué interesante lo que dices, me encanta porque pone mucho en la balanza, ¿no? Como hay toda esta ilusión de lo colectivo. Yo siento que muchos de los radioescuchas de Radio Semilla apuntan a eso, a esa regeneración social, pero también estar conscientes de que es un reto y de que ralentizar también requiere esa intención pensada, premeditada, aunque nos cueste, porque con esta esperanza y estos indicadores también que tú mencionas de que cambiar un poco la forma en que nos organizamos y que nos relacionamos con los demás, pero también con nosotros mismos y con nuestras organizaciones, tiene resultados en el bienestar de todos, ¿no? E incluso de las organizaciones que sí necesitan o que fueron creadas para el lucro, pero también obviamente de las que no. Así que muchas gracias por poner eso sobre la mesa. Quería también preguntarte, ¿qué consejo les darías a las personas o colectivos que están despertando esta intención de cambiar las organizaciones hacia modelos más participativos, regenerativos, cooperativos? ¿Tienes como algún consejo para ir hacia allá? Sí, desde luego que, bueno, primero felicitarlos y felicitarlas por esa intención y ese querer transitar el camino, porque no es la vía fácil, pero es la vía, creemos que necesaria, más a día de hoy y en el mundo que nos toca navegar. Y sobre todo, mi recomendación sería trabajar en red. Muchas veces, y algo que hemos identificado, es que hay muchos proyectos quemados, cansados, desgastados por querer resolverlo todo solos y solas. Querer regenerar el territorio y además hacer esto y además hacer incidencia política y además poder, crear canales de comunicación y estar en redes y, bueno, todo, ¿no? Y es algo que puede llegar a quemarnos y, como bien decimos, son procesos pausados, llevan sus ritmos. Nosotras hablamos mucho tenemos un término en euskera, en nuestro idioma, que es shirimiri. Shirimiri quiere decir esta lluvia que parece que no, pero que te cala y que va cayendo poco a poco y que nos va mojando. Ese shirimiri, ese decir, bueno, vamos a ser pacientes con que todas estas acciones y la multiplicidad de acciones que están sucediendo en todos los diferentes colectivos y proyectos van a ir permeando y que van haciendo el cambio, y trabajar en red para no sentir que estemos solos y teniendo que hacer todo el esfuerzo, sino también poder sostenernos entre nosotras y nosotros, ¿no? Porque hablamos de cuidados y de cuidar el territorio y lo colectivo y demás, pero muchas veces, bueno, ¿yo qué cuidados necesito para poder seguir este camino? Y cómo nos podemos apoyar entre proyectos que de por sí tenemos una misma vocación, una misma interés, intención compartida, aunque tengamos nuestras diferencias, aunque no estemos completamente en la misma página, y que es natural, porque si no seríamos el mismo proyecto, por algo somos dos proyectos, ¿no? Pero que dentro de las diferencias, en lugar de quedarnos en la diferencia o incluso utilizar esa diferencia para demeritar y competir, que más bien aboguemos por colaboraciones en mutualidad, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué de lo que traemos cada una y uno de los proyectos podemos sumarnos para crear mayor intercambios de conocimientos, saber sostenernos incluso, ¿no?
un aprendizaje del cooperativismo vasco y del grupo cooperativo de Mondragón que te mencionaba al inicio, es que incluso entre cooperativas tenían un fondo solidario, y tienen, que es si un proyecto se cae, el resto le sostienen económicamente. Entonces, generar esas herramientas y mecanismos en red. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que si vamos a lograr algo y transformaciones significativas, va a ser solo trabajando en red y con colaboraciones que no sean transaccionales, que no sean unidireccionales ni solo interesadas, sino en redes de solidaridad y de mutualidad de apoyo en conjunto. Entonces, mi recomendación, además de hacer el trabajo interno y los procesos de conversación interna y de profundización interna, serían mapear y mirar alrededor en otros territorios, en mi propio territorio, qué otros proyectos hay y cómo nos podemos sumar en conjunto y empezar a tener esas conversaciones por muy temprano que sea. Quiero decir que aunque no tengamos una clara expectativa o claro proyecto que plantear, solamente a veces el simple conocernos, reconocernos, escucharnos y de ahí también ver qué surge, ¿no? Pero sobre todo estar en red. Fantástico, qué linda recomendación. Te agradezco un montón por todo este tiempo. Quisiera para terminar también que nos cuentes dónde te podemos encontrar, cómo es la manera más fácil de acceder a tus servicios y también si tienes algunos libros recomendados que siempre nos preguntan nuestros miembros de Radio Semilla para poder nutrir nuestro aprendizaje. Claro que sí. Pues nuestro proyecto es la cooperativa Ingoin y nos pueden encontrar en ingoin.coop, lo voy a deletrear porque igual no es tan fácil, es ingoin.coop, es nuestra página web y ahí pueden encontrar, pues cómo llegar a nuestro LinkedIn, a nuestro Instagram e incluso contactarnos por correo. Ya mi correo particular sería mi nombre, escrito MADDALEN, Mayalen, pero escrito Madalen, y @ingoin.coop. Esas serían, digamos, las dos formas más directas y en Instagram nos pueden encontrar como ingoin_coop, pero en este caso con K. Y ya, esos son los canales. En cuanto a libros y lecturas, tendría bastantes recomendaciones que acercar, pero he traído unas cuantas, una síntesis, en cuanto al pensamiento sistémico y análisis de nuestra narrativa heredada. Creo que lecturas interesantes es un clásico, Calibán y la bruja, de Silvia Federici, o cualquier lectura también de Vandana Shiva, que en particular tiene un libro sobre ecofeminismo en coautoría con María Mier, y vínculo en torno a la vida, de las culturas, de cómo generar culturas regenerativas dentro de nuestras organizaciones y en colectivo. Les recomendaría La trama de la vida de Frijot Capra, Diseñando culturas regenerativas de Daniel Christian Wall, o El pensamiento sistémico para el cambio social de David Peter Straub, como algunas. Y en Sociocracia hay un manual muy bueno, muy aplicable y muy práctico. Es una guía práctica que se llama Muchas voces, una canción, de Ted Rau y Reggie Koch González, que es una lectura, no tanto una lectura inspiradora, que también, pero sobre todo ya con herramientas muy puntuales para la aplicación de cosas específicas en nuestra organización y que desde luego usamos mucho desde Ingoin para nuestros proyectos y que creemos que puede ser una herramienta muy útil para muchas de ustedes muchas y muchos de ustedes. Fantástico, muchísimas gracias. Seguro dejaremos eso en las notas del episodio para quien quiera copiar, pegar, buscar esos libros. Y una vez más, te agradezco tanto por este tiempo, por la paciencia de todos con esta tecnología que a veces nos juega un poco en contra, pero que gracias a la vida pudimos concretar esta entrevista y que nos puedas compartir como todas estas intenciones y estas herramientas para transitar hacia lo colectivo de nuevo. Muchas gracias a ti, Daniela. Ha sido un placer charlar contigo, conocernos. Muchas felicidades por el proyecto. Me encanta poder escuchar tantas voces. Ustedes también hacen mucho de esa polinización y de altavoz de los proyectos. Entonces, gracias por esa labor.
Gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Radio Semilla.